Bendiciones, iglesia, aleluya. Nos gozamos en la mañana de hoy. Estamos en presencia del Todopoderoso, el que nos dio la vida, el que nos dio esta oportunidad en la mañana de hoy, el que fue, el que es y el que pronto vendrá por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gózate en la mañana de hoy. Yo creo que el Rey de Reyes y Señor de Señores se merece un aplauso. Se merece un aplauso porque como papá Él nos ama, como papá Él nos sostiene, como papá Él se preocupa por nosotros. Por eso en la mañana de hoy yo te digo y te invito a que te conectes. Y no es que te conectes en las redes sociales, no es que te conectes aquí en presencia de este culto que le vamos a rendir a papá, sino que te conectes en mente y en corazón. Abre ambos para que tú veas lo que papá tiene para darte en la mañana de hoy. Papá viene a hablarte directamente a ti que me estás escuchando, a ti que tomaste un momento tal vez pasando en las redes sociales y te topaste con este video. Pues déjame decirte que no hay casualidades. Es que papá te quiere decir algo esta mañana. Por lo tanto, presta mucha atención, porque entendemos que la vida y las cosas que están surgiendo a nuestro alrededor pueden causar dudas, muchas dudas. Y por ende, quiero hablarte en la mañana de hoy sobre esa duda que te puede debilitar. Esa duda que puede debilitar tu fe. Y de hecho, ese es el título de esta prédica en la mañana de hoy. Las dudas pueden debilitar tu fe. Aleluya. Pero papá dice que estoy contigo en los momentos de dificultad, en aquellos momentos donde tú debilitas. Ahí papá está para extender tu mano y rescatarte. Amén. Santiago 1:5 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero que pida con fe. Diga conmigo, fe. Sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando leía este versículo, podía imaginar cómo es que la humanidad vive en ese vaivén de la vida. Hoy me siento así, fortalecido. Hoy creo en mí. Hoy creo en papá. Pero mañana ya dejo de creer en mí. Ya dejo de creer en todas las promesas que papá tiene para con mi vida. Y dejan de creer en que papá es la solución a su problemática. Así es que la humanidad está viviendo hoy en día. Está viviendo por emociones. No está viviendo por convicción del Rey de Reyes al cual nosotros servimos. Por eso yo te exhorto y te invito en la mañana de hoy a que prestes mucha atención a este mensaje, porque es un mensaje esencial con tu vida, porque es una de las cosas por las cuales el reino de las tinieblas vive confundiendo y utilizando estrategias y herramientas con el ser humano, haciendo que éste dude en sinnúmero de cosas, no solamente en un aspecto espiritual, sino en un aspecto tal vez hasta profesional, en un aspecto personal, creando dudas en la humanidad. ¿Para qué? Para tergiversar sus mentes, para que no puedan creer en ellos mismos y mucho menos creer en el Padre que les dio la vida. Mis hermanos, mis hijos, familias que me escuchan, dudar es aquello que te lleva a no creer en ese límite de confianza que tú habías puesto en X o Y cosa, razón, donde empiezas a desconfiar de lo que tú has aprendido, de lo que Dios te ha revelado en tu vida. Es donde tú pegas a cuestionar, y no está mal hacer una evaluación de las cosas en la vida, tanto en un aspecto profesional, un aspecto a nivel de escuela, donde tú evalúas todas estas cosas, a nivel de las escrituras, pero es aquello donde te lleva a una duda, y una duda tóxica, que lo que hace es que te impulsa a que todo lo que pegas a generar y te empiezas a relacionar en tu vida,
tú le pones duda. Duda como un límite de creencia de que todo es nulo ante lo que tú estás viendo y empiezas a cuestionar lo que Dios tiene para con tu vida. Mi hermano, es tiempo que abras tu corazón, donde tú entiendas que los planes de Dios son perfectos para con tu vida. Muchas veces nosotros queremos utilizar el intelecto y utilizar el intelecto para medir lo que Dios tiene para con nosotros. Pues déjame decirte una cosa, te tengo noticias, eso no funciona. Si tú quieres implementar tu intelecto para poder entender lo que Dios tiene para con tu vida, vas a fracasar. Porque las cosas de Dios son misteriosas. Dios tiene unas cosas para con tu vida que ante el ojo de la humanidad, del ser humano, son cosas, por decirlo de una manera así, hasta ridículas. Yo como individuo he experimentado cosas donde yo digo, wow, tiene que haber un ser supremo para que esto se esté llevando de esta manera. Así que te invito, hermano, hermana, familias, mis hijos, mis hijas, a que le des la oportunidad a Dios para que Dios haga cosas maravillosas, sobrenaturales sobre tu vida. Es más, aún más allá, sobre lo sobrenatural, porque Dios es infinito, porque Dios es tan y tan grande que tiene unos misterios tan y tan bellos y preciosos para revelarte y para hacerte parte de ellos. Solamente abre tu mente y tu corazón. Diga conmigo, la duda debilita. La duda debilita. Amén. Es muy importante que entiendan en la mañana de hoy que esas dudas pueden debilitar tu fe. Amén. Algunas características de estas personas, las cuales dudan, es que todo lo están cuestionando. Todo es, ¿y por qué este es negro? ¿Y por qué este es blanco? Hay cosas donde nosotros tenemos que, lo contrario de la duda, ¿qué es? Es la fe. Por lo tanto, nosotros como cristianos tenemos que alimentar, tenemos que fomentar, tenemos que cultivar esa fe. ¿Para qué? Para que podamos contrarrestar esa duda. Porque todo va a ser mediante la revelación del Espíritu Santo en tu vida. Pero si tú no tienes fe, dicen las Escrituras, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por lo tanto, si tú no estás agradando a Dios, es porque no tienes la fe suficiente. Y si no tienes la fe suficiente, es que le estás dando cabida ¿a qué? A la duda. Por lo tanto, basta. Haz un alto y ten fe. Amén. Muchos de estos individuos, ¿qué manifiestan? Manifiestan la inseguridad. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, tú estás en puerto seguro. Tú no tienes que sentir, no tienes que tener ese sentimiento de inseguridad. Porque todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Me fortalece. Amén, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Santiago 1:7 dice que el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Y esto es lo que pasa con muchos individuos, y ven hasta cristianos, que son personas que son inestables. Entonces, en su inestabilidad, vienen, cometen errores en su vida, toman decisiones que les traen consecuencias, y ahora venimos a echarle la culpa a Dios. Pero es por tu inestabilidad, mi hermano. Tienes que ser constante, tienes que saber que tú vives para un rey, que papá siempre te va a estar aguantando, siempre va a estar sosteniéndote, siempre va a estar levantándote en el momento de vicisitud y de tormenta en tu vida. Amén. Aleluya. Sí, es muy cierto que muchos de nosotros, aún como cristianos, hemos cuestionado ciertas cosas. Hemos tenido nuestro momento de duda, pero esa es parte del procedimiento y del crecimiento de nosotros como individuos. Aleluya. Fíjate una cosa, Moisés, cuando subió al monte Sinaí, que fue a buscar las tablas, él tomó bastante tiempo en lo que él subió y en lo que él bajó. Pero ¿qué pasó? Un pueblo desesperó tanto y tanto y tanto que los llevó a ¿qué? A la duda. Los llevó a la duda. Entonces, ¿qué hicieron? Abortaron el plan que Dios tenía para con ellos. Aleluya. Es increíble. En Éxodo 32:8 nos relata sobre hasta la edificación de un becerro para adorar. Ellos conocían a Dios.
Ellos vieron la mano de Dios, su manifestación, pero no supieron esperar. Y en ese momento de desesperación, ¿qué hicieron? Dudaron. Y ahora vamos a buscar otras soluciones para con nuestra vida. Vamos a coger y vamos a crear un becerro. Vamos a adorarlo. Como si esta imagen, como si este becerro tuviera vida para que pudiera resolver la problemática de ellos. Para que usted vea cómo es la mente del hombre. No ahora solamente. Esto viene desde los tiempos de Dios, de los tiempos de Jesucristo aquí en la tierra y aún en los tiempos actuales. Donde el individuo, vivo diciendo muchas veces que se desespera. Y les digo, en los caminos del Señor no son los más rápidos. Muchas veces lo he dicho. Tal vez no sean los más fáciles. Pero sí les digo en la mañana de hoy que son los mejores. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Adórale si puedes. Amén. Lo interesante del dudar es que las dudas filtradas por medio de la oración y por medio de este gran libro hermoso de las Escrituras, mediante esas dos cosas nosotros vamos a tener y nos va a llevar a una fe ¿qué? A una fe sólida. Una fe sólida que nos va a llevar entonces a nosotros a esa relación, a esa intimidad con Dios. Oración y la lectura de la palabra. Cuando tú tengas esas dudas, esas son las dos estrategias que tienes que utilizar, estos dos instrumentos de la oración y la palabra de Dios, para que así todas tus dudas sean contestadas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hace varios domingos atrás yo predicaba sobre la fe. Entendemos que esto es lo opuesto a ¿qué? A la duda. Amén. Santiago 1, versículo 6 dice, y esto le indicaba al pueblo, que le pidieran a Dios y que lo hicieran ¿con qué? Lo hicieran con fe. Aleluya. Que lo hicieran con fe. Mis hermanos, déjeme decirle algo. Y es que la duda es utilizada por el enemigo. Aleluya. Es el arma que utiliza contra la humanidad. Durante todo este tiempo vive utilizando esta herramienta para la posesión de aquellas áreas débiles en tu vida. El enemigo sabe. El enemigo sabe que no solamente te va a hacer dudar de Dios, del Evangelio, pero también te va a hacer dudar de tu persona. Te va a hacer dudar de aquellas destrezas que tú tienes. Te va a hacer dudar de tus hijos, de tus hijas, de tu familia. Te va a hacer dudar de tu esposo o de tu esposa. Por lo tanto, entiende que este es un plan que desde que el diablo es diablo, lo ha venido utilizando. Lo ha venido utilizando para destruir vidas. Por eso en la mañana de hoy, mantente en fe. Mantente en fe porque tú verás la mano de Dios en tu vida. Aleluya. En la mañana de hoy, mis hijos, queremos buscar nuestras Biblias en Mateo, capítulo 14, versículos 22 y 23. Cuando lo tengan, me dicen amén, por favor. Mateo 14, 22 al 33. Aleluya. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Presten atención. Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía la multitud. Después de despedir la multitud, subió el monte a solas a orar. Y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya en muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, que el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Aleluya. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya sobre las aguas. Y él dijo: ven.
Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Aleluya. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca y viendo, se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo: en verdad eres el Hijo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta es una historia a la que nosotros podemos atribuir a nuestras vidas. Sí, claro está. Aquí vemos tres cosas. Vemos el poder de Dios, vemos la misericordia de Dios, aleluya, y vemos cómo la duda que manifestaron los discípulos. Es interesante este capítulo. Fíjense, mis hermanos, es importante tener en cuenta ciertos detalles o principios cuando nosotros hablamos de cómo nosotros caminamos en el Señor. Lo primero que encontramos en el texto es la iniciativa de Jesús, que le dice a los discípulos que vayan a la barca y que se montasen en la barca y fueran ¿a dónde? A la otra orilla. Esto me dice a mí que Dios siempre tiene planes perfectos para con nosotros. Fíjense una cosa, esa iniciativa de que Jesús le dice: vayan y móntense y vayan a la otra orilla. Y luego dice que Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Subió al monte a orar. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que venía una tormenta? ¿Ustedes no creen que Jesús, que lo conoce todo, Dios lo conoce todo, Él sabía que venía esa tormenta? Pero fíjense una cosa, más allá de la tormenta, lo más que me llama la atención es como Jesús va al monte a orar. Esto me da a mí a entender esa característica del maestro de interceder por nuestras vidas. Aún sabiendo el momento de tormenta que sus discípulos iban a pasar, Él fue al Padre a interceder por ellos, por medio de la oración. Yo creo que este es el carácter que nosotros como iglesia debemos de adoptar. Y esto nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que estar intercediendo, no tan solo por nuestra vida, sino por la vida de las demás personas. Por esa problemática o esa tempestad que vayan a pasar estos individuos, nosotros como instrumentos de Dios, este es el carácter que el maestro nos quiere enseñar en la mañana de hoy. Que aún sabiendo lo que iba a pasar, que aún sabiendo los vientos que iban a ser contrarios, Él intercedía ante el trono de Dios. Aleluya. Y así es que Él nos quiere a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos indica en el versículo 24 que la barca estaba siendo azotada. Esto significa que había mal tiempo, ¿cierto? Amén. Amén. ¿Y quién puede? Solamente póngase a pensar, ¿quién podría calmar todos estos vientos? Solamente el Señor. Aquí hay unos vientos contrarios. Solamente el Señor tenía ese poder para hacerlo. Él sabía que se aproximaba esta tormenta. Los discípulos, luego de estar sirviendo al Señor, fueron obedientes, se montaron en la barca y ellos estaban como en la voluntad de Dios, porque eso fue lo que se le había encomendado a ellos. Por eso que cuando nosotros tenemos direcciones de parte de Dios, nosotros tenemos que estar, entrar a la barca. Y a la barca significa estar y entrar en la presencia de Dios, en lo que Dios tiene estipulado para con nosotros. No desviarnos y hacer nuestros propios planes. Fíjense cómo estos individuos obedecieron y ejecutaron. Y Dios los estaba cubriendo porque estaba, ¿qué? En la voluntad de Él. Ellos fueron obedientes. En nuestras vidas, de igual manera, pueden surgir tormentas como estas. Pueden haber unas tormentas que son de corrección o esas tormentas donde van a emplear perfección en tu vida. Aquellas tormentas de corrección son aquellas en las cuales Dios permite que surjan ciertas cosas en tu vida. Ciertas cosas en tu vida porque tal vez por tu desobediencia y por querer tratar de ayudar a Dios y cambiar sus planes,
Dios las permite, pero es para enseñarte. Es para enseñarte que lo que tú estabas tratando de emplear en tu vida no era lo correcto, sino lo que Dios tenía destinado para ti. Amén. Es el momento donde Dios utiliza esa disciplina, esa corrección para disciplinarte, para enseñarte. Tenemos la tormenta de la perfección. Y es donde Dios se manifiesta para evolucionarte, para catapultarte, para llevarte a otro nivel como hijo de Dios. Ahí es donde Dios permite esa tormenta y te va perfeccionando, te va madurando, te va dando forma para que se cumpla el plan profético que Él tiene para con tu vida. Por eso no des fuerza ante la tormenta, sino déjate llevar por la unción y por los vientos de esa tormenta que Papá Dios ha permitido en tu vida, que te van a llevar ¿a qué? A puerto seguro. Eso te lo garantizo. Mientras los discípulos eran obedientes, a su vez, ellos mismos eran perfeccionados. Y así es que Papá te dice en esta mañana: sé obediente y te perfeccionaré. Porque con tus fuerzas tú no lo vas a lograr. Es mediante el Espíritu Santo que habita en ti, mora en ti y va a ir moldeando tu vida para llevarte a lo que Dios quiere, a esos planes perfectos que tiene diseñado para ti. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando estés pasando, reconoce que es Él el que lo permite. Cuando estés pasando por alguna situación, ok, esto no es que el diablo, no, porque es que no hay nada que surja en esta vida que si Papá no lo permite, no lo permite. Pero si Papá lo permite, tú tienes que entender que hay un propósito. Recuerda eso. Recuerda que Él no solamente es el que permite esa tormenta en tu vida, pero es que Él también te rescata. Y eso es lo más bello de todo esto, que Él siempre está ahí para rescatarte. Ustedes vieron en la Escritura cómo el discípulo, cómo Pedro clamó y Él respondió. Así es que Papá nos quiere a nosotros, que en el momento de la tormenta nosotros sepamos a quién clamar. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Mientras los discípulos estaban en el mar, Cristo estaba ¿qué? Orando. Y un día, de igual manera, Él se encontraba en los cielos. Él se encuentra en los cielos al lado del Padre, intercediendo por ti y por mí. De igual manera, como lo hizo en ese momento, así es que Él se encuentra, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por esa enfermedad, por tu estado migratorio, por esas necesidades, por esa depresión, por la finanza, por tu falta de fe, por la duda que te acaba, que a diario tú tienes que estar batallando con ella. Por eso está intercediendo Papá. Amén, aleluya. Otro punto que debemos tener en cuenta en las Escrituras es la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios podía estar en ese momento viendo todo lo que estaba pasando, ese panorama, pero cómo orquestó todo, cómo todo lo fue manejando. ¿Para qué? Para el beneficio en ese momento de los discípulos, pero de igual manera lo hace con nosotros. Él tiene el conocimiento de todo, nos va llevando, paulatinamente, para que nosotros tengamos un aprendizaje, algo que nosotros podamos llevar en nuestras vidas y poder compartir con aquellas personas que se encuentran en necesidad. Porque de qué manera nosotros podemos hablar de algún suceso, de alguna adversidad, si nosotros no hemos pasado por ella, para que nosotros podamos tal vez simpatizar y podamos llevar un mensaje más claro donde nosotros en carne propia lo hemos vivido. De eso es que se trata, mis hermanos. Y sobre todo que en el momento de que pasemos por esa situación, nosotros podamos reconocer que Papá fue quien nos rescató. Amén, aleluya. En el versículo 25 dice: y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En el versículo 25. Cuando nos habla de la cuarta vigilia, significa que estaban divididos estos tiempos, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana. Aleluya. Él fue a ellos caminando sobre las aguas, porque ¿sabes qué? Él tiene el control absoluto. Fíjate una cosa,
Tiene tanto control que las aguas lo sostenían. Las aguas lo sostenían como si fuesen tierra seca. Eso es para que ustedes vean cómo el problema es el medio que hace que Dios llegue a tu persona. Aleluya. Yo no sé si estás entendiendo. El problema, la tormenta, la vicisitud es el medio para que tú llegues a los pies del Maestro. Aleluya. No se pregunta cómo en este plan, ¿verdad? El Señor camina sobre las aguas. Y nosotros podemos entender que Dios es Dios. Y amén. Él puede caminar sobre las aguas. Pero más aún, lo que a mí me llama la atención es cómo Pedro caminó sobre las aguas. Ahí tú te das cuenta cómo Dios puede hacer grandes cosas para con tu vida. Porque en la mente natural, yo puedo analizar de que Dios hace milagros. Y que para eso es imposible para Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que Pedro camina sobre las aguas? Ahí tú te das cuenta que para Dios no hay nada imposible. Para que tú te des cuenta cómo Dios puede hacer cosas grandes con tu vida. Solamente no pierdas el enfoque. Amén. Dios es soberano. Y cuando estés en medio de la tormenta, recuerda que tú no estás solo. Él está contigo y Él lo hará en el tiempo perfecto. El versículo 26 nos indica que los discípulos gritaban con miedo. Pero me pregunto ¿por qué? Ellos conocían a Jesucristo. Ellos conocían las grandes cosas que Él hacía. Ellos conocían los milagros. Es más, ellos andaban con Él hacía un rato y un tiempo atrás. Pero el detalle de todo esto es que no lo estaban esperando por medio de la fe. Y eso fue lo que los hizo a ellos, ¿a qué? A que no los reconocieran. En el versículo 28 y 29 vemos como Pedro dice, Señor, si eres tú, mándame que vaya. Y él le dijo, ven. Fíjate una cosa, cuando yo vi este pedacito que dice aquí, si eres tú, ahí eso me da a mí entender que había duda. Si eres tú. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con lo que uno dice, con lo que uno analiza y uno piensa. Porque si yo sé que ese es mi maestro, yo no voy a dudar. Yo no tengo que poner en prueba a Dios y al maestro para saber si es Él. Por eso nosotros tenemos que caminar, ¿qué? Por medio de la fe. Amén. Pedro, aún sabiendo de la tormenta que lo azotaba, del problema en que se encontraba, sabía que era mejor y estar más seguro que caminando hacia Jesús. Y hasta ahí vamos bien, porque esa es la actitud. No importa el medio donde tú te encuentres, tú tienes que caminar hacia Jesús. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a dar ese primer paso en las aguas? Dar ese primer paso en las aguas para llegar al Señor. Esa es la pregunta que tiene que hacerse en la mañana de hoy. Nuestra seguridad está donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Sin importar la vicisitud, sin importar los vientos, la tormenta, lo que esté pasando en tu vida, tu puerto seguro se llama Jesucristo. Una fe activa no es solamente conocer a Dios, no es solamente arrepentirte de tus pecados, claro está, eso es parte de, pero sino que nos entreguemos en confianza a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo, tomar esa determinación de decir, yo voy a vivir para ti. Yo voy a vivir para ti en todos los aspectos. Amén. Una fe activa es lo que nosotros necesitamos como cristianos. Esa fe activa es lo que contrarresta lo que es la duda. Fíjense, un dato muy importante es que Cristo anduvo sobre las aguas. Eso fue un milagro. ¿Verdad que sí? Pero cuando Dios utiliza a otras personas, como utilizó a Pedro, ahí es donde uno dice, wow, qué poderoso es papá, que lo puso a caminar por las aguas. Amén. Mis hermanos, el detalle de todo esto es que Pedro, mientras caminaba en las aguas, ¿qué le pasó? Se distrajo. Ojo con la distracción. Ojo con la distracción. Hay muchas cosas que están sucediendo alrededor de nuestro mundo. Pero ¿saben qué? Hay que mantenerse enfocado. No desvíes la vista de Jesucristo, porque ahí puede ser el error más grande para con tu vida. El versículo 31 vemos
la salvación. ¿Cómo se manifiesta la salvación en ese versículo? Y me refiero es que al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Todos tenemos dudas y todos las tendremos. Tendremos temores, pero nunca olvides clamar a Dios, como lo hizo Pedro. Amén. Y mucho menos desvíes tu mirada del Maestro. Pedro pidió ayuda e inmediatamente Dios, ¿qué fue lo que hizo? Lo ayudó. No dejó que tragara agua. No dijo: espérate, déjame sumergirte un ratito más ahí, hombre de poca fe. No lo hundió. Quédate ahí un ratito ahí, traga agua, ahógate un chispito ahí. Cuando Pedro clamó, él extendió su mano, lo agarró firmemente y lo rescató. Ese es el carácter de nuestro Padre. Clámale, clámale y Él te responderá. Aleluya. Porque nuestro Dios es un Dios misericordioso y siempre está ahí. ¿Para qué? Para cuidarte. Y en conclusión, mis hijos, Pedro se empezó a hundir. Se empezó a hundir cuando quitó la mirada del Maestro, hacia el Maestro. Aleluya. No debemos dudar, no debemos seguir el camino que te lleva. Nosotros tenemos que seguir ese camino que nos lleva a la vida eterna. Y de la única forma es que nos mantengamos enfocados en Cristo Jesús. Las tormentas de la vida no son agradables, pero sí son ¿qué? Necesarias. Se lo digo por experiencia. Han habido tormentas en mi vida que me han llevado a la madurez y a la relación con Dios. No dudes para que no debilites tu fe y puedas mantener tu mirada fija en el Maestro y no te hundas. Por eso nos ponemos de pie, iglesia, en la mañana de hoy. Aleluya. Le damos gracias a Papá porque sabemos que servimos a un Dios vivo, un Dios que camina sobre las aguas, un Dios que intercede por nosotros con el Padre. Y es un Dios que cuando nosotros clamamos a Él, Él nos rescata, Él nos saca de las aguas profundas. Así que en la mañana de hoy yo te pido y te exhorto a que sigas creyendo, no quites tu mirada de nuestro Señor Jesucristo y reconoce que el dador de la vida estará para ahí contigo. Oramos en la mañana de hoy. Señor Padre Celestial, hemos orado, te hemos exaltado, hemos predicado tu palabra. Te pedimos, oh mi Dios, que en todo momento tú nos des esa fortaleza espiritual para no perder la fe y para que nosotros no nos distraigamos, Señor, en las cosas de este mundo. Y que la duda no llegue a nosotros, Señor, porque creemos en ti, creemos en tu palabra y siempre estaremos, Padre Santos, convencidos de que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi amado amigo, corre, que el tiempo se agota. Papá te espera con los brazos abiertos. Solamente ven con un corazón humilde, un corazón abierto, un corazón de arrepentimiento. Acéptale en la mañana de hoy. No dudes porque puede ser tarde. La trompeta puede sonar en cualquier momento y no quisiera que te quedaras, hermano mío y mis hermanas. Padres, madres, exhorten a sus hijos a que caminen enfocados en el Maestro. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado en esta mañana. Te damos gracias. Amén. Amén y amén. Dios te bendiga.